Bien, entonces, si no estoy mal, el sábado estudiamos ecuaciones lineales, ¿cierto? ¿Me puede alguien confirmar? Son de esta forma, y' más p de x y igual a r de x. ¿Y cómo solucionarlas? ¿Cierto? ¿O no fue ese el caso? Es No, profe, decir, creo que hicimos fueron varios ejercicios de los temas tratados. mm, ya Profe, estudiamos teoremas del sistema. ¿Cómo? ¿cuándo es el parcial? El parcial, próximo jueves. ¿Listo? Esto es lo que hemos acordado, o no hemos puesto todavía la fecha. Tienen la primera o la segunda clase. O sea, sería el 7 de octubre. Sí, en la primera clase, porque para yo poder calificarlo y a ver si alcanzo a socializarlo la siguiente clase, el día 9, sábado. ¿Listo? ¿Están de acuerdo ustedes? Hay una semana todavía. Sí, señor. Bueno, entonces voy a escribir aquí en el grupo. Ya jueves. Bueno, ahí lo coloqué la fecha en la descripción del grupo, para que todos estén al tanto. Bien. Bueno, aprovechando hoy, no sé si tengan preguntas sobre el taller. ¿Alguna duda que haya surgido cuando lo estén solucionando y me quieren preguntar hoy? Sí, podemos aprovechar también esta reunión para disipar dudas. Voy a proyectar aquí el taller. Listo. Fíjense ustedes que el parcial va a ser semejante a este taller en el nivel de dificultad y el tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, es claro que hay alguna pregunta del método de Euler, alguna pregunta de existencia de unicidad, de pronto algo sobre aplicaciones y que ustedes creen el modelito. ¿Qué más puede surgir aquí? Y claro, una ecuación diferencial, ya sea lineal o Bernoulli. Bien. Entonces, ahorita que han llegado más, ¿quién me puede recordar que vimos el sábado? Que esté seguro. ¿O me puede recordar si vimos ecuaciones lineales esta sección o no? Sí, profe, sí vimos ecuaciones lineales. Sí, vimos un pedacito, profesor. Bueno, entonces vamos a recordar esto de ecuaciones lineales. Pero entonces, bueno, tal vez sin que, como no le subí el video de la clase, no alcancé a ver, no me acordé de subirles el video de esa clase del sábado. Entonces no pude ver qué es lo que hemos estudiado ese día. Pero entonces, las ecuaciones lineales tienen una forma particular. ¿Listo? Mejor dicho, una ecuación lineal es aquella ecuación de primer orden que se puede escribir de la siguiente manera. Puede escribir así. Bueno, como y' más una función p que depende de x por y. Y depende de x también, sino que no lo escribo porque ya estamos cansados de saberlo, ¿cierto? Igual a una función r de x. En este caso, la función incógnita
Queremos conocer quién es Y, ¿no? Satisface esa ecuación diferencial. ¿Quién es Y? Que Y depende de X. ¿Listo? Es función de X. Bien. Entonces, seguramente en esa clase nosotros vimos que debíamos multiplicar por un factor integrante, ¿cierto? Que debíamos multiplicar esto por un factor integrante que le llamé H en esa clase. Puedo llamarle H o F, una función. Puedo multiplicar a los dos lados por una función. No hacer todas las cuentas, solo dar la idea general, ¿cierto? La función f de x, en la literatura, pues, en los libros, se llaman factor integrante. Entonces, fíjense que si yo distribuyo esa función f aquí en el paréntesis, eso me queda así, y' por esa función f más px por f, digamos. Si quieren, ya no coloco p que depende de x, coloco simplemente p por f por y eso es igual a rf. Este factor integrante se busca de qué forma, con qué adjetivo, porque ustedes dirían, lo que hizo fue complicar la EDO, colocó una función más ahí desconocida que en qué contribuye a solucionar la EDO. Entonces la idea es que esto que me quedó aquí al lado izquierdo, que la función f sea tal, que eso que está aquí al lado izquierdo, que es una suma, sea simplemente la derivada del producto de y con f. ¿Sí? De esa forma buscamos el factor integrante. Listo. Y pues nosotros sabemos por reglas de derivadas que la derivada del producto es, si de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la condición que debe satisfacer ese factor integrante es, comparemos esta igualdad. Esta parte está aquí mismo, entonces ahí no hay ningún problema. Y lo único que tiene que satisfacer f es que satisfaga esta EDO, que y por f' sea igual a p por f por y. Bien. O sea, ese factor integrante tiene que satisfacer eso. P por f por y. Miren que y aparece en los dos lados. Podemos suponer que y no es la función 0. Podemos cancelarla. Entonces, f ese factor integrante debe satisfacer esta ecuación diferencial. ¿Listo? Y de esa forma yo logro resolver la EDO. ¿Por qué? Porque yo no voy a entrar en detalle, ¿no? Sí, yo estoy seguro que esto lo vi en la clase anterior. Pero lo interesante de todo esto, a la final, es que yo quedé con una ecuación. Si ese factor integrante existe, yo quedo con esta ecuación diferencial, que y por f prima, ¿sí? Miren, y por f prima es igual a ¿qué? A r por f. Y esto es una ecuación diferencial muy sencilla de resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo prima. Entonces yo puedo integrar los dos lados. Y la derivada de la integral desaparece en el lado izquierdo. Son operadores inversos. ¿Cierto? Entonces me va a quedar que y por f, simplemente, el prima desapareció porque integré. Es igual a la integral de r por f por dx. ¿Sí? Y ahí puedo despejar f. Más una constante ahora por ahí. Más una constante c por acá. Y despejando f, y paso a dividir este f. Y esta es la solución de la EDO. Sí, esto es la idea que está detrás de este resultado. Bien. Ahora, si uno logra organizar eso bien, obtenemos una fórmula para resolver este tipo de ecuaciones lineales. ¿Sí? La fórmula es la siguiente. ¿Sí? La fórmula es la siguiente. Miren. Resulta que esta EDO de aquí,
sea, la EDO que debe satisfacer ese factor integrante que fue tan importante para concluir el resultado, debe ser la siguiente. O sea, la solución de esta EDO se obtiene haciendo separación de variables y ustedes pueden hacer las cuentas. Yo ya las hice hace día. Si voy a enviarle los videos hoy de la clase del sábado también. Esa f tiene que ser así. Es una función exponencial de p por dx. Sí, porque si yo separo variables aquí en el lado izquierdo me va a quedar algo así. La integral de df por f sobre f igual a p por dx, separando variables en esta EDO. Y aquí integro los dos lados. Entonces la integral del lado izquierdo es logaritmo natural de f. Para despejar f, tomo exponencial en los dos lados y me queda así, que f es la exponencial de la integral de p por dx. Bien. En el libro a esa integral le llaman h, sea h. Solamente para no escribir todo el símbolo y para escribir una fórmula más compacta, definamos h igual a p por dx. Entonces, esta solución a la que llegamos aquí, la presentan de esta forma. Dicen, si tenemos esta EDO lineal, miren que ustedes no tienen que hacer esas cuentas siempre, ¿no? Que ya tienen una fórmula. Es y, la solución es y, igual, aquí aparece una f dividiendo, y a toda esta integral de acá. A ese f dividiendo es lo mismo que tener f a la menos 1 multiplicando. ¿Y f a la menos 1 qué es? Noten que f es e a la h. F es e a la h. Entonces, f a la menos 1 es e a la menos h. Entonces, aquí lo que tenemos es e a la menos h por ¿qué? Aquí nos quedó la integral de r por f por dx. Entonces, coloquemos aquí la integral. Coloquemos f primero, pero f es e a la h. Entonces, de e a la h por r por dx más una constante. ¿Sí? Nuevamente voy a recordar, h es la integral de p por dx. Y esa es la formulita que nos da el libro y así se sustenta. ¿Listo? Y entonces, este es el resultado que debemos aprender a usar. Bien. Esto que está aquí. ¿Listo? Y ya, es decir, no tenemos que volver a pensar pues en todo ese proceso, sino que es simplemente usar esa fórmula. Reconocer quién es P, quién es R y aplicarla, pues. Resolver algunas integrales aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que en eso consiste el método para resolver ecuaciones lineales. Bien. Y si inclusive podemos hoy resolver un ejercicio. Tenga que ver con una ecuación lineal. ¿Listo? Entonces pensemos, por ejemplo, bueno, hay ejemplos del libro, si quieren hacemos uno. Ustedes dicen, no, pues yo resuelvo los que yo hago en clase los que ya están hechos, ¿no? Es decir, que a mí me queda más fácil, ¿cierto? Porque yo miro la solución y esto lo replico aquí en la clase y listo. Que ustedes sí tienen que hacer los que no tienen solución. Entonces voy a hacer uno que esté ahí en el conjunto de ejercicios. Miren, esta es la fórmula que acabamos de escribir en la pizarra. Bien. Esta es la que nos permite resolver ecuaciones lineales de esa forma. Aquí hacer un ejemplo. Yo creo que este ejemplo lo hice con este ejemplo 1. Pero hagamos uno aquí del libro, uno del conjunto de ejercicios. ¿Sí? Como para ver cómo es la técnica. Entonces, veamos. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, de estos, ¿cuál será interesante? ¿Alguien quiere hacer uno en particular de aquí? Del 3 al 13. El 10, profe. El 9, Bien. pero el 9 está como más complicado. 9. Bueno, entonces vamos con el 9 que está en primer orden y ahí vemos si podemos hacer los otros.
Entonces dice y' más y por tangente x igual a exponencial de menos 0 por 0.01 por x por coseno de x. Y y evaluado en 0, 0, ¿cierto? Entonces veamos cómo se resuelve esa EDO. Entonces dice, coloquemos aquí ejemplo. Bien. Entonces dice aquí, y' más tangente de x. Voy a escribir, ahí aparece y por tangente de x, voy a escribir primero tangente de x. Y luego y es lo mismo. Propiedad conmutativa, ¿no? 5 por 3 lo mismo que 3 por 5. A por b lo mismo que b por a. Coloco tangente de x para ir viendo esta forma. Por ejemplo, en este caso, esa función está multiplicando al y. Entonces esa sería px. Listo. Y eso es igual a exponencial de menos 0.01. Solo ese menos 0.01 lo podemos escribir como menos 1. Ya no da lo mismo, pues. Menos 1 sobre 100 por x. Y eso está multiplicado a su vez por coseno de x. Listo. Y dice que la condición inicial es que y evaluado en 0 sea 0. Esto es un problema de valor inicial. Cuando nos dan condición inicial se le denomina así. ¿Sí? Si ustedes han leído el libro, él lo abrevia diciendo por el PBI, problema de valor inicial. ¿Listo? De hecho, nosotros podríamos preguntarnos antes de intentar resolver esta EDO si existe solución o no. ¿Sí? Pues en el libro nos dice encuentre la solución, o sea que nos está diciendo de manera implícita que existe. ¿Sí? De lo contrario no pediría eso. Pero ya que nosotros estamos hoy a vísperas de un parcial, podemos de una vez repasar la parte de teoremas de existencia de unicidad. Y supongan que le ponen esta EDO y le preguntan si la solución existe y si es única, ¿no? O si existe, aunque sea. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que saber, para saber si una función, si una EDO, perdón, tiene solución, primero que todo la EDO tiene que ser de primer orden, porque esos teoremas fueron establecidos para una EDO de primer orden. ¿Listo? De hecho, las de segundo orden ya tienen varias soluciones. O no tiene o tiene varias. ¿Sí? Pero entonces la EDO tiene que estar escrita de la forma explícita. Y' igual a f de xy. Bien. Entonces, en este caso no está la forma explícita. Tengo que despejar y' para identificar quién es esta función de dos variables. ¿Sí? Porque el teorema de existencia nos dice, bueno, la función de dos variables es la que da toda la información. Entonces despejemos. Aquí este tangente puede pasar a restar al otro lado. Y quedaría entonces la EDO en forma explícita escrita así. Y' igual a menos tangente de x por y más esta exponencial. ¿Listo? Entonces, toda esta función de dos variables es la que nos va a indicar si existe una solución. Pregunta, ¿alguien que haya estudiado o repasado? ¿Qué tengo que hacer para verificar si tiene solución? ¿Qué tengo que usar? ¿Qué tengo que decir? ¿Que sea continuo? Exacto. Entonces, esta función es continua. ¿En qué punto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es continua dónde? Tiene que ser continua, pero no necesariamente en toda parte, ¿no? Tiene que ser continua en un punto particular. ¿Es continua en qué punto? 0 tiene que ser continuo. 0, exacto. En el que nos está dando la condición inicial. Aquí está diciendo cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, nos está definiendo un punto, 0, 0. La función debería ser continua allí, para que en virtud del teorema de existencia de unicidad, pues el teorema de existencia nos garantice que sí, que allí hay una solución. Entonces, miren esta función. Analizar la continuidad de este tipo de funciones, como no son funciones que estén definidas por partes, ¿sí?
Cuando no está definida por parte de una función es muy sencillo saber si es continua en un punto. Solamente es verificar si ella se puede evaluar en el punto o no. Entonces, por ejemplo, aquí puedo evaluar esta función en 0, cuando x vale 0 y y vale 0. ¿Tangente de 0 está definido? Sí, porque recuerden que tangente es seno sobre coseno. Entonces, si yo evalúo eso en 0, me haría seno de 0 sobre coseno de 0. Digamos que es el único caso donde uno podría dudar, que hay una fracción en el fondo. Pero coseno de 0 es 1, entonces no tengo problema de indeterminación. Tangente se puede hablar en 0. Tangente de 0 es 0. Por 0, exponencial de 0 es 1, coseno de 0 es 1. Es decir, mostré pues que la función se puede hablar en 0, que es continua en 0, por lo tanto el teorema de existencia garantiza existencia de la solución, ¿no?, de este problema de valor inicial. Listo. Ya para ver si es única, sería un ejercicio para ustedes ya para poder hacer sería verificar que la derivada parcial de f con respecto a y, verificar si también ella es continua en 0, 0. Si es continua en 0, 0, entonces la solución sería única. Bien, aunque les adelanto que eso sí sería continuo en 0, 0. Entonces, podemos estar tranquilos, sí existe solución. Inclusive, si no estoy mal, cuando uno deriva esto con respecto a y, claro, cuando derivo con respecto a y me da solamente tangente. Y muy sencilla. Y me da tangente. Y ya vimos que esta función es continua en 0, 0. Entonces, por el teorema de unicidad, la solución existe y es única, pues. Bien, ahorita, teniendo claro eso, ahí repasamos esos dos teoremas, vamos pues a encontrar esa solución. ¿Sí? Los teoremas son generosos, bueno, nos dicen que existe, pero ya. No dicen cómo obtener la solución. Entonces, aquí es donde viene nuestro trabajo. Entonces, nuevamente escribamos la de O como estaba hace un momento. ¿Sí? Tiene la forma estándar de aquí. Entonces es y' más tangente de x por y igual a exponencial de eso por coseno de x. ¿Listo? Y claro, tengo que escribirla así para poder identificar quién es P y quién es R, ya que las fórmulas, esta fórmula que está en el cuadrito, en la cajita, requiere eso. Que identifiquemos plenamente quiénes son R y P. Entonces eso es P. Y todo lo que está después del igual, que depende solo de X, es R. Listo. Entonces lo primero sería ya el H. Miren que el H es importante porque aparece en todas las integrales. Entonces, ¿quién es H? H es la integral de Px por dx. Entonces, colocar aquí. H sería entonces la integral de Px, pero Px es tangente de x por dx. Bien. ¿Y cuánto da esta integral? Yo creo que hice un ejemplo antes de esto parecido, ¿no? No sé, pero tangente se puede escribir como seno sobre coseno. O ustedes pueden usar una tabla de integrales. Seno sobre coseno por dx. Y entonces, noten que esta integral se puede resolver de manera muy sencilla porque puedo hacerla por sustitución. ¿Sí? ¿Qué sustitución me conviene? Definir u igual a coseno de x. Si u es igual a coseno de x, de u es igual a menos seno de x. ¿Cierto? Entonces, menos de u es igual a seno de x de x. Y miren que entonces la integral que está aquí, en términos de u, se puede escribir así como menos 1 sobre u por du. Y entonces resulta que esa integral es logaritmo natural de u. ¿Sí? Es decir, perdón, menos logaritmo natural de u, que es lo mismo que decir logaritmo natural de coseno de x. Listo. Entonces, tenemos ese primer resultado. Bien. Logaritmo natural de
O sea, menos logaritmo natural de coseno de x. En realidad sería el módulo de coseno de x, pero supongamos que estamos analizando esta función entre 0 y pi medios. Allí la función coseno es positiva. Digamos que estamos ahí. ¿Por qué? Porque la condición inicial dice y igual a 0 es 0. Ignoremos ese valor absoluto. Bien. Si h es menos logaritmo natural de coseno de x, ojo, aquí una observación, ese menos podemos colocarlo dentro de la función logaritmo. Las propiedades de la función logaritmo permiten eso. ¿Sí? ¿Por qué lo escribo así? Ahí quedó coseno de x a la menos 1. ¿Sí? Es el inverso multiplicativo. No es la función inversa, sino el inverso multiplicativo. Es decir, eso es lo mismo que tener 1 sobre coseno de x. Eso es coseno de x a la menos 1 en ese caso. Entonces, h es eso. Por lo tanto, e a la h es tomar exponencial aquí. Entonces, exponencial logaritmos se cancelan y me queda que e a la h es coseno de x a la menos 1. O lo que es lo mismo, 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora, ¿por qué yo calculé a la h? Porque lo necesito, miren, una fórmula parecida. También necesito saber quién es e a la menos h. ¿Listo? Entonces, volvámonos a los pasos aquí. Hace un momento, yo coloqué el menos 1 dentro del exponente, del logaritmo. Lo puedo devolver acá. ¿Cierto? H es igual a menos ese logaritmo. ¿Eso qué implica? Que menos h es que es como si multiplicara por menos los dos lados. Es simplemente el logaritmo de coseno de x. ¿Sí? O sea, el menos se lo puse al h. Por lo tanto, e a la menos h es exponencial de esto. Se cancelan y me queda que e a la menos h es coseno de x. Listo, e a la menos h es coseno de x. Entonces, bien. Ya tengo esos dos elementos importantes para aplicar la fórmula de la cajita. ¿Pregunta hasta aquí? E a la menos h es igual a coseno de x. Listo. Ahora apliquemos entonces la fórmula de la cajita. Entonces, la solución es ¿quién? La solución es... Bueno, aquí ha quedado integral fea porque... Creo, ¿no? Vamos a ver. O no va a quedar complicado. Se va a ocurrir una cancelación y va a simplificar todo. El hecho es... Voy a escribirlo acá arriba. Que y... Mire, voy a escribir encima de la fórmula. Y, nuestra solución es e a la menos h, ya sabemos quién es en nuestro caso, coseno de x. Abro paréntesis. La integral ahora de e a la h, pero e a la h es 1 sobre coseno de x. 1 por r de x. Sí, dice la fórmula. R de x, ¿qué es? Mírenlo aquí, ya lo hemos señalado. Es exponencial de menos 1 sobre 100 x por coseno de x. Eso por dx. Listo. Y a eso le sumo c. Esa constante c nos va a ayudar, o perdón, esa constante c la encontramos luego usando la condición inicial que está aquí. Bien, preguntas. ¿Se entendió cómo apliqué la fórmula? Entonces ya es pam, pam, vino, vino esto. Aquí cancelo los cosenos. Entonces me quedó la integral de exponencial, que es muy sencilla. Y es más fácil de hacer. Y entonces vamos a obtener la siguiente solución, que y
igual a coseno de x Listo, entonces quedamos con eso. Ahora, ¿cuánto es esa integral de exponencial? Bueno, aquí podemos usar un resultado, ¿no? La integral de exponencial es ella misma sobre su derivada interna. ¿Sí? Si ustedes recuerdan alguna tabla de integración o simplemente lo hacen por sustitución, tenemos este resultado bien conocido. ¿Sí? Que la integral de la exponencial, cuando está multiplicada por una constante, por dx, es que es ella misma sobre la constante, más la constante que viene de la integral. Bien, esa es. En este caso, nuestra constante, ¿quién es? Nuestra constante es menos 1 sobre 100. Entonces, ¿la integral da cuánto? Bueno, haría lo siguiente. Coseno de x. Entonces, ¿qué haría? Exponencial de menos 1 sobre 100 x sobre todo esto sobre menos 1 sobre 100. Más la constante. ¿Sí? Ahora, por ley de oreja, yo le puedo colocar 1 sobre 1 a esta exponencial allá y multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Y esa es ley de la oreja. Y eso me quedaría así simplemente. Menos 100 aquí. Eso es lo que haría la ley de la oreja. Listo. Ahora, si organizo esto un poco más elegante, más bonito, ese coseno distribuye en el paréntesis. Entonces, él distribuye aquí y allá. Coloquemos la distribución primero con c coseno de x, ya que va a quedar, digamos, con signo positivo, menos, aquí sería 100. Bien, entonces esta sería la solución. Listo. Que se nos ofrece. Bien. Y usamos pues el método de la fórmula de la ecuación lineal. Pero aquí no hemos terminado. Porque nos dijeron que llévalo en 0. Tiene que dar 0. Entonces debemos buscar c para que se satisfaga esa condición inicial. Entonces veamos cómo se hace eso. Llévalo en 0 es igual a c por coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1. Menos 100 por coseno de 0 que es 1 por exponencial de 0 que es 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Y coseno de 0 es 1, exponencial de 0 es 1. Por eso quedó este 100 nada más. Entonces, de esta última igualdad, concluyo que C es 100. Por lo tanto, aquí coloco 100. Y esta es la solución que nos pedían. Bien. Por el teorema de unicidad, como acabamos de verificar al inicio, esta sería la única solución de esa EDO, satisfaciendo esa condición inicial, pues, es la única. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Ninguna, profe, todo está muy claro. Entonces nosotros
Bueno, nos faltan 4 minutos para que corte la llamada, para que hagamos una pausa. Entonces, si ustedes quieren, ¿por qué no practican con un ejemplo? Sí, cojan uno para ustedes, pero digamos que lo alcancemos a hacer rápido. Porque como no es mucho el tiempo. Por ejemplo, ustedes ahorita que estemos en la pausa, intentan hacer el 5, ¿sí? Donde K es cualquier constante. Y donde dice Y' más K por Y igual a exponencial de menos K por X. Aquí entonces la función que depende de X sería la constante K, que es lo que está multiplicando al Y nada más. Y esa función puede ser constante. Entonces ustedes pueden intentar hacer este 5 porque ustedes dirán, pero ¿por qué nos ponen más fácil? ¿Me está subestimando o qué? Y yo les digo, no. Lo que pasa es que la pausa es de 10 minutos nada más. Pues, para que lo alcancen a resolver en ese tiempo. ¿Listo? En esos 10 minutos. Y enseguida continuamos con otra técnica importante para resolver ecuaciones más complicadas aún que la lineal. Que estas se denominan ecuaciones Bernoulli. ¿Sí? En virtud a un matemático llamado Jacob Bernoulli, ¿sí? Que fue muy destacado en su contribución a la teoría de elasticidad y a la probabilidad. Bien. El método para resolver esta DO de esta forma fue descubierto por Leibniz en 1696. Y bueno, le llamaron así a estas ecuaciones de Bernoulli. Seguramente porque en algún problema, alguna aplicación que estaba modelando este matemático, o alguno de los hermanos Bernoulli, ¿no? Son varios hermanos. Jacob, Johann, Nicolás Bernoulli. Todos los tres son muy destacados en matemáticas, curiosamente, ¿no? Los tres hermanos. Sí, porque generalmente un hermano es hábil en unas áreas y otro en otras. Y los tres en este caso destacar en lo mismo, ¿no? Entonces las ecuaciones de Bernoulli son de esta forma. Parece Y' más una función Px por Y igual a Gx por Y a la alfa. Parece ese factor aquí que es lo que la diferencia de la lineal tradicional, ¿no? Entonces vamos a estudiar cómo resolver esas ecuaciones. Entonces, esas permiten resolver entonces ejercicios como el siguiente. Como este 28, que es una ecuación diferencial bastante complicada, ¿no? O el 23. Bien. Listo, entonces enseguida continuamos con esa parte. Por el momento ustedes se pueden entretener, ya que esta es una clase también. Cuando uno está dándola presencialmente es práctica también, ¿no? O sea, el profesor no ha hablado, yo no he hablado 2 horas en la clase sin parar, sino que yo explicaba y luego hacíamos ejercicios y yo me paseaba por todo el salón y ustedes me preguntaban cosas y así. Entonces, en la pausa, pues, hagamos más o menos eso. Entonces, les dejo el ejercicio 5. Alguien que tome un print y lo envíe al grupo, por favor. Yo le acerco aquí. Y continuamos 10 o 15 minutos, depende de cómo ustedes se... Si ustedes dicen ya acabé, pues de una vez empezamos en 10 minutos. ¿Listo? ¿Preguntas? Y recuerden, dudas sobre el taller, las pueden consultar hoy también, hoy el sábado.